Nos acompaña la presidenta del Congreso de la República, como lo habíamos anunciado ayer, Mirta Vázquez, a quien le agradecemos los minutos que nos da aquí al sur del país, a Radio 1, llegando a Tacna y a Moquegua para conversar de diversos temas de la actualidad. El Congreso también está en estos momentos en cuestionamiento por algunos acuerdos que se están teniendo en comisiones y también en el Pleno. Presidenta, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenida a Tacna, bienvenida a Moquegua, bienvenida a Radio 1. Sí, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la población del sur que hoy nos está escuchando. ¿Qué ha pasado en el Congreso en las últimas horas? Pedido de censura a la mesa directiva, a su presidencia también, entre Sagasti y Mirta Vázquez, por parte de los parlamentarios de la República. Si bien no se admitió a debate, ¿qué pasa con el Congreso ya entrando en la recta final de lo que es su labor parlamentaria en este periodo para completar el periodo del Congreso cerrado de aquí al 28 de julio del presente año? Sí, una primera cosa que hay que decir que en realidad no se trata del Congreso, ni siquiera de una facción importante del Congreso. Prácticamente fueron dos congresistas que presentaron una censura en contra de la mesa directiva, pero además del presidente de la República, que no prosperó. Pero eso creo que ha servido para reafirmar dos cosas que a mí me gustaría resaltar. Me parece muy importante que a estas alturas también la mayoría del Congreso, como lo manifestaron ayer, incluso en la votación, casi de manera unánime, la mayoría del Congreso opina que a estas alturas hay que tomar el tema con mucha responsabilidad, que tenemos una misión importante que cumplir, que es llegar a asegurar una transición adecuada, que no hay motivos suficientes, en realidad ningún motivo justificable para promover una censura a estas alturas. Eso es una primera cosa que hay que valorar de la mayoría del Congreso. Y lo segundo que creo que queda claro es que justamente a estas alturas hay que ser muy responsables, porque creo que la población está esperando que respondamos más bien a una agenda, a demandas concretas y urgentes, y creo que eso es en aquello que tenemos que concentrarnos, ¿no? Entonces, me parece que esto ha dejado claro cuál es la postura del Congreso al respecto. Y hay una agenda consensuada en el Parlamento de aquí al cierre, porque una de las críticas que se le ha hecho a ustedes y se les va haciendo es de que la Comisión de Constitución está aprobando realizar una cuarta legislatura y ustedes habían sido elegidos prácticamente para hacer tres y están justificando los parlamentarios que lo que buscan es sacar modificaciones constitucionales, que sería en primera votación en esta y una cuarta, una siguiente votación para hacer esas modificaciones. Eso es algo consensuado, acordado. ¿Por qué los parlamentarios, si iban a hacer modificaciones constitucionales, no se dieron su tiempo en los periodos que han tenido para llevar adelante las mismas y no ahora casi al cierre, forzando esta situación? Sí, a ver, hay una propuesta que ha sido aprobada en la Comisión de Constitución respecto a la ampliación de una legislatura y hay un dictamen aprobado por mayoría, no por unanimidad. Ciertamente en la propia Comisión de Constitución hay divergencias al respecto. Esto tiene que ser llevado al Pleno del Congreso y creo que es bien importante que en el Pleno aseguremos un debate bastante digamos, a conciencia respecto a este tema. Yo entiendo las preocupaciones de muchos de mis colegas respecto a que hay temas medulares que seguro el Congreso tiene que abordar, que es un pendiente, ¿no? Por ejemplo, hay temas referidos a la bicameralidad o la cuestión de confianza o el tema de incapacidad moral. Sin embargo, creo que sí es importante reflexionar si abrir una legislatura en realidad nos asegura los tiempos suficientes como para poder debatir temas tan importantes, tan de fondo. Creo que una garantía que debemos otorgarle al ciudadano es el tema de una buena deliberación, sobre todo en estos asuntos. Así que yo espero que cuando este tema se lleve a el Pleno del Congreso, tengamos en cuenta eso y que hagamos la mejor reflexión, porque además creo que hay que
escuchar mucho las voces de la ciudadanía, abrir una nueva legislatura. En realidad podría leerse como una suerte de intención de generar cambios abruptos y a veces incluso se percibe que detrás hay intereses. Entonces creo que hay que cuidar mucho la legitimidad que tenemos también que conservar en estos momentos y que más allá de nuestra responsabilidad por resolver temas importantes, también hay que estar muy en sintonía con lo que la población siente, ¿no? Eso es importante. Y sobre ese tema de constitución, ¿hay consenso en Junta de Portavoces? No, es un tema que no se ha discutido en Junta de Portavoces, como repito, solamente se ha Ujú. discutido a nivel de la Comisión de Constitución. Entonces, ahí el dictamen ha sido aprobado por mayoría y eso Ujú. tiene que ser llevado al Pleno del Congreso. Todavía no se ha presentado ni siquiera el dictamen, pero es todavía un tema pendiente Ujú. de tratarse en el Pleno, ¿no? Claro, porque nuestros auditores se preguntarán, el Congreso en Constitución decide esto va a pasar a pleno, es un tema que todavía entra a debate, pero quieren debatir bicameralidad y nuestros auditores se acordarán que votaron en contra de la bicameralidad en un momento. Y sí es importante, y por lo menos creo, y se lo digo sin cuarta legislatura con tercera, que se debería dar los pasos para delimitar bien cómo es la cuestión de confianza y sobre todo el tema más preocupante que es incapacidad moral. Pero no sé si eso abre la ventana para una cuarta legislatura, sino para una primera votación y luego para que el siguiente Parlamento vea estos temas y delimite bien qué se puede hacer del lado del Ejecutivo para cerrar el Congreso y del lado del Congreso para sacar a un presidente o vacar a un presidente. Sí, efectivamente, yo comparto con lo que usted expresa. Como indiqué, creo que son temas fundamentales que hay que resolver, que no podemos, digamos, en un futuro seguir funcionando como un Estado que tiene figuras importantes que merecen un debate, mirar si es que merecen una reforma. El tema de la bicameralidad, por ejemplo, yo personalmente varias veces he expresado que es un tema que seguro que debiéramos debatirlo y mirar un poco cuál es su importancia en el marco de mejorar la calidad de legislación. Sin embargo, creo que también hay que ver el tema de oportunidad y si abrir una legislatura, si este tiempo que tenemos en realidad nos alcanza para debatir esos Mm. temas tan importantes, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, es la garantía de una buena deliberación, eso es lo que no hay que olvidar, Sí, ¿no? y sobre todo para llegar a la gente al tema, ¿no? Porque recordaremos que el voto a la no bicameralidad, que ya tenía un lastre, ¿no? De imagen del Parlamento, se da porque se le quiere hacer algunas modificaciones por parte del Parlamento anterior, donde había mayoría fujimorista, para dar un salto posterior a ese Senado y la gente no lo quería de esa manera, pero en la situación que hoy vemos como fotografía del Parlamento anterior y de este, por ejemplo, la ley Mordaza y ahora algunos temas que han llegado al Tribunal Constitucional, el Senado le daría un momento de pausa, de reflexión a cada ley que pueda ser aprobada por una Cámara para hacer luego de la reflexión y el debate evaluada y luego publicada para no estar yendo permanentemente al TC, porque el gobierno ha ido, por ejemplo, en lo último, al TC para la eliminación del CAS. Sí, lo que usted manifiesta es muy importante, ¿no? Porque habría que analizar y creo que eso la población tendría que entenderlo y estar convencida de la importancia de reformas, por ejemplo, como bicameralidad, cuáles serían esta suerte de ventajas y cuál es la función de un Senado que evitaría, por ejemplo, que hayan leyes que se puedan aprobar de una manera, digamos, sin mayor control, que luego terminemos en el Tribunal Constitucional, que haya una mejor calidad, digamos, de legislación, pero eso la población necesita comprenderlo porque yo entiendo perfectamente las desconfianzas que han surgido a nivel de la ciudadanía Ujú. respecto
a un parlamento con 2 cámaras, etcétera. Por eso es muy importante, creo que primero nos tomemos el tiempo de no solamente desarrollar una propuesta desde el punto de vista legal, adecuada, sino que también la legitimemos con la población. La población todavía no está convencida y eso nos demostró el referéndum último que hubo. Entonces hay que dialogar mucho con el ciudadano para explicar estos temas y legitimar también las propuestas que se hagan desde el Congreso, ¿no? Y ahora, en el trabajo parlamentario, me sorprendió ver ayer un debate en el cual se viera la situación de crear una comisión para ver los posibles efectos positivos o negativos del dióxido de cloro en seres vivos en el contexto de la pandemia. ¿Eso se justifica como una labor parlamentaria? Bueno, el Parlamento tiene dentro de unas de sus prerrogativas formar comisiones investigadoras que aborden, digamos, temas que son de interés de la población. En el marco de las atribuciones podría proponerse cualquier tipo de comisión investigadora. Sin embargo, también ayer creo que varios parlamentarios lo plantearon. En realidad vamos a tener la suficiente capacidad como para poder investigar un asunto de carácter absolutamente técnico. Hubo un debate al respecto. La mayoría de congresistas decidió que debería abrirse la comisión. En realidad hay que estar muy atentos porque creo que también es importante que garanticemos que si se abre alguna comisión de esta naturaleza cumpla con su objetivo, porque son recursos del Estado, porque en realidad los parlamentarios debemos hacer y proponer cosas que realmente sean adecuadas, eficientes, que solucionen algún problema. Creo que ahora que la mayoría de parlamentarios ha decidido que sí debe funcionar una comisión de esta naturaleza, lo que nos toca hacer, lo que en el rol, por ejemplo, que yo vengo desempeñando, lo que puedo garantizar es que hay que estar mirando de cerca que si se va a, digamos, tener un grupo de investigación de esta naturaleza, es que cumpla su función, ¿no? Estamos comprometiendo recursos públicos y creo que bueno, que lo que se haga tiene que garantizar que tiene un resultado. Por eso le preguntaba, o sea, si esa es la labor que deben llevar adelante, porque más que en el debate, en entrevistas posteriores, he escuchado a varios parlamentarios, colegas suyos, que el sustento científico que ellos dan es que familiares de ellos han tomado dióxido de cloro y les ha ido bien. O sea, familiares, esa es la fuente científica de lo que ellos tienen, pero cuando se presentan este tipo de proyectos que pueden presentarse, debe haber un sustento, una formulación técnica, y ningún país del mundo lo aplica, ni incluso con la ivermectina, y los organismos internacionales, de los cuales el Perú ha suscrito convenio, la OMS y otros, tampoco recomiendan estos temas. Entonces, ¿por qué? Digo, o sea, queremos una cuarta legislatura o no hay otros temas más importantes que aprobar en estos momentos para un debate alturado en el Parlamento de la República. Sí, ahí fíjense, el tema es que todos los parlamentarios tienen el derecho de Mm, presentar mociones y en verdad, más allá de que no las compartamos, muchas ujú. veces creo que hay incluso cuestionamientos serios que se hace a las fórmulas que presentan. Sin embargo, en el marco de la democracia, digamos, lo que no podemos negar justamente es que esto entre a un debate y a una decisión en donde la mayoría es la que decide, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Entonces, yo en verdad creo que en estos momentos particularmente, yo no comparto una decisión de esta naturaleza, pero creo que me toca Ujú. respetar como presidenta del Congreso la decisión de la mayoría y lo que nos toca desde la mesa directiva es hacer un seguimiento adecuado para que los esfuerzos que se pongan en una comisión de esta naturaleza pues cumplan algún tipo de objetivo porque yo repito que en realidad la población efectivamente está esperando que se solucionen problemas concretos
y que si destinamos recursos a este tipo de actividades, pues algún resultado tenga, ¿no? Entonces hay que hacer mucho seguimiento. De su periodo de gestión, ¿qué rescataría de normas que hayan beneficiado al país? Porque muchas veces seguimos acá y transmitimos desde la radio muchas de las sesiones que ustedes llevan adelante. Fiscalización, por ejemplo, ha sido una de las comisiones que más hemos seguido aquí en Radio Uno y algunas otras también y sesiones del Pleno. Y cuando uno sigue sesiones del Pleno encuentra a veces mucho y repetitivo la declaración de necesidad pública, declarar de interés nacional, pero uno dice, uno busca de repente proyectos más sustanciosos, más productivos dentro de lo que es la agenda parlamentaria. ¿Usted qué rescataría del trabajo realizado en su periodo como presidente del Congreso? Bueno, fíjense, aunque no muchas veces se difunde, en realidad yo valoro que en este periodo hemos tenido algunos avances importantes en diversas materias y quiero mencionar algunos. Por ejemplo, cuando hablamos de temas de salud, creo que nosotros hemos aprobado normas importantes que tienen que ver, por ejemplo, y que han facilitado que tengamos acceso a por ejemplo, recursos humanos en medio de esta pandemia, la doble contratación de los médicos, el tema del oxígeno que tuvimos que modificar para que haya producción de oxígeno, una producción mayor de oxígeno. Hemos tenido el tema de los servicios complementarios en salud. En materia de alimentaria, por ejemplo, logramos aprobar normas que apoyan iniciativas ciudadanas como ollas comunes. Estamos en el tema de seguridad alimentaria. En el tema de reforma política ha habido reformas importantes que tienen que ver con el financiamiento de partidos políticos, con el tema de evitar que puedan acceder personas sentenciadas a cargos públicos como el de congresistas, el tema que tiene que ver en el asunto, fíjense, de una de las cosas que yo más valoro son los avances que hemos tenido en temas de género y mujer, digamos. Hemos aprobado una serie de normas que tienen que ver con el tema de luchar contra el acoso político, el tema de promover la incorporación de mujeres campesinas, indígenas a sectores económicos, el asunto de incluso promover este resultado tan importante que hemos tenido ahora de representación de mujeres que viene producto de la reformulación de la norma de igualdad, digamos, de alternancia y paridad, ¿no? Hay normas bien importantes, bien interesantes que creo que a veces se pierden porque también yo entiendo de que haya cuestionamiento sobre determinadas leyes que se han ido dando, pero nosotros hemos sacado un conjunto de más de 90 normas y varias de ellas no tanto declarativas, sino que son normas que sí van a servir en un futuro, que sientan bases para una suerte de reformas. Sí ha tocado temas laborales, por ejemplo, que nunca se ha tocado, incluso ahora, aunque se esté cuestionando ante el Tribunal Constitucional, yo creo que el CAS es el camino a una reforma para eliminar una serie de regímenes totalmente discriminatorios, el tema de haber eliminado esta ley de promoción agraria que precarizaba totalmente el trabajo de este sector, el asunto de haber planteado algunos temas fundamentales que tienen que ver con el tema de los trabajadores y este asunto de la discriminación en diferentes regímenes que ha habido históricamente. Yo creo que han habido avances y hay que valorarlos, creo que hay que considerarlos. Ha sido un periodo muy corto, muy difícil en medio de una pandemia, aún así creo que hay cosas que sí se pueden considerar muy importantes y que sientan estos precedentes para continuar reformas importantes en el país, Los ¿no? acusan de populistas, AFP, CTS, incluso hay spots en televisión que han sacado con respecto a las AFP. ¿Qué responderle a eso? Miren, yo creo que pueden haber muchos cuestionamientos respecto a algunas fórmulas que se han planteado. Se puede incluso
decir de que han habido fórmulas que no han sido propuestas de la manera más responsable, pero lo importante también creo que es valorar que en este Congreso se ha planteado temas neurálgicos que históricamente siempre han tenido una suerte de rechazo por parte de la población, pero que nadie se atrevía a plantearlo. ¿Qué hay detrás, por ejemplo, de este tema de tener una ley para permitir el retiro de fondos de la AFP? También detrás de esto es el planteamiento de la necesidad de una reforma del sistema de pensiones que hemos tenido en el país, que las AFPs finalmente fueron una fórmula que con el tiempo se ha ido agotando, la población tiene mucho rechazo por la manera como ha ido operando este sistema privado de pensiones. Probablemente eso nos lleve a plantear, y yo espero que el próximo Congreso pueda tratar de manera prioritaria, digamos, todo este tema del sistema de pensiones para garantizar el derecho a una jubilación digna, que es lo que no hemos tenido en el país. Han habido una serie de debates acerca del CAS y todo eso, pero eso también nos lleva al tema de fondo. Este Congreso lo que está planteando es un reclamo histórico que ha tenido el país, que es el tema de cómo se establecen los regímenes laborales y cómo progresivamente se han ido precarizando el trabajo de mucha gente. Entonces, en el fondo creo que si queremos resaltar algo es que también se están planteando cosas pendientes en el país y que probablemente han habido fórmulas que no han sido las más adecuadas, pero que también han ido de alguna manera evidenciando las grandes demandas que se tiene en el Perú desde hace muchos años y que la población también necesita una respuesta al respecto, ¿no? Congresista, presidente del Congreso, Mirta Vázquez, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Muy buenos días. Mirta Vázquez, presidente del Congreso, nos acompañaba el día de hoy.